Gracias damos a Dios porque nos permite volver para seguir estudiando la palabra del Señor. Así es de que, hermano Saúl, ¿está usted por ahí? Sí, ahorita estoy ya. Vale. Ese es el mío. Aquí estamos ya, hermano. Vale. Entonces, yo quisiera que me hiciera el favor usted de orar para comenzar. Está bien, hermano, con mucho gusto. Mi hermano Saúl. Oremos, hermanos, Oremos. con mi hermano Saúl. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te exaltamos, Sí, Señor. porque tu fidelidad es grande para con nosotros, Señor. Padre querido. Gracias porque en tu gran bondad tú nos permites acercarnos a tu presencia. Sí, Señor. Señor, pedimos que tu espíritu se mueva en esta noche en nuestros corazones. Que la palabra de los cielos, Señor, fluya. Que tú uses a nuestro pastor, Señor, para revelarnos los secretos de los cielos, Señor. Sí, Por Señor favor, mío. Padre, que palabra de vida podamos recibir, Señor, para que podamos ser alimentados espiritualmente. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estamos ya preparados para recibir ese maná de los cielos. Sí, Señor. Señor, que tus bendiciones sean grandes. Señor, te pedimos que tú guardes a cada hermano en este tiempo de prueba en el mundo entero. Señor, pedimos que tú seas nuestro Gosén, Padre, donde tu pueblo pueda Sí, ser Señor. escondido, Señor, porque solamente allí estaremos seguros. Señor, Padre. que realmente se diga que hay un Dios a favor nuestro, para gloria de tu nombre, Señor, y para testimonio a los incrédulos. Señor, te bendecimos. Sí, En Señor. el nombre de Jesucristo oramos en esta noche. Amén, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces háganme el favor ahí de mutearse para que podamos grabar este estudio y eventualmente pues subirlo a Facebook y a YouTube, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar entonces, hermanos, estudiando. ¿Se recuerdan que estamos estudiando el glorioso Evangelio de Pablo, ¿verdad? Ese es el tema. Nacido pues de el capítulo 1 de Primera de Timoteo que hemos estado estudiando. Y yo les contaba la vez pasada que encontré por lo menos 13 adjetivos calificativos para el Evangelio de Pablo. Y pues ya vimos 6 en el primer estudio. ¿Se recuerdan que vimos que el Evangelio de Pablo se le llama el glorioso Evangelio del Dios bendito? Así lo define él. También Pablo dice, mi evangelio, ¿verdad? Mi evangelio. También vimos que se le llama el evangelio de Jesús y la resurrección. Asimismo vimos que se le llama el evangelio de la gracia de Dios. Se le llama también el evangelio de su Hijo. Y se le llama también el Evangelio de Cristo. Entonces, esos 6 adjetivos vimos en relación al Evangelio de Pablo, al Evangelio que Pablo predicaba. O sea que como nos dimos cuenta, realmente no es un Evangelio que sea de la propiedad de Pablo, sino que es el Evangelio de Cristo.
pero él lo toma como su evangelio porque a él se le encomendó la predicación de este evangelio. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el adjetivo número 7 que le da Pablo a su evangelio. Y Pablo lo llama el evangelio de Dios. Una vez más queda de manifiesto que no es el evangelio de un hombre. O sea, Pablo lo llama mi evangelio no porque sea el evangelio de un hombre, sino porque a él se le encomendó la predicación de ese evangelio, pero la fuente del evangelio es Dios mismo. O sea, este evangelio se originó en Dios mismo. Este mensaje, estas buenas nuevas vinieron directamente del corazón de Dios, ¿verdad? A través de Jesucristo, llegando de esa manera a el apóstol Pablo. Y luego de Pablo, pues ha llegado hasta nosotros. Bueno, entonces notemos cómo a este evangelio se le llama el evangelio de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Óigame bien, apartado, dice, para el evangelio de Dios. Note, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces vemos acá que al evangelio de Pablo se le llama también el evangelio de Dios, porque Dios lo había prometido desde mucho tiempo atrás de que comenzara a ser predicado. Lo había prometido el Señor por sus santos profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En las Sagradas Escrituras. Luego en Romanos capítulo 15, versículo 16, lo confirma. Dice que él fue llamado para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando, dice, el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Aquí aparece una vez más este título, el evangelio de Dios. Entonces, Pablo, cuando dice, este es mi evangelio, no es que él se lo haya inventado, ¿verdad? No es que él lo haya creado, no. Lo llaman mi evangelio porque lo ha recibido de Dios y él ha sido comisionado para predicarlo y para enseñarlo en el mundo entero. Entonces, hermanos, este evangelio que a nosotros nos ha llegado, este evangelio que está revelado en los escritos de Pablo. Acordémonos que Pablo escribió 14 epístolas, ¿verdad? 14 cartas. Y a él se le reveló, creo yo, la plenitud del evangelio, la plenitud del evangelio. Cristo puso la base con su vida en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego Pablo desarrolla, ¿verdad?, todo el cuerpo, digamos así, de este evangelio, y luego los otros apóstoles vienen únicamente para apoyar a Pablo, ¿verdad?, para apoyar a Pablo en el desarrollo del cuerpo del mensaje del evangelio que Pablo predicaba. Entonces, con este título, el evangelio de Dios, Pablo nos muestra de dónde vino su evangelio. Si bien es cierto, le fue revelado a él por Cristo, la fuente de donde vino es Dios el Padre. Es Dios el Padre. Entonces vemos que este evangelio
no nació, hermanos, en el corazón de ningún hombre, sino nació en el mismo corazón de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, este es el séptimo calificativo del Evangelio de Pablo. Se le llama el Evangelio de Dios. Muy bien. Vamos ahora al octavo calificativo. Se le llama también el Evangelio de la gloria de Cristo. Eso lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Allí dice, en los cuales, hablando de Satanás, dice, en los cuales el Dios de este siglo dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca, dice Pablo, oiga, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí Pablo llama a su evangelio el evangelio de la gloria de Cristo. Y esto es un adjetivo calificativo muy importante, ¿verdad? Este evangelio, hermano, revela la gloria de Cristo, sí, el cual es la imagen misma de Dios. Acordémonos que Cristo es la imagen misma de Dios. Y este evangelio revela la gloria de Cristo, que no es otra más que la misma gloria de Dios, porque Cristo es hecho a la imagen de Dios, a la imagen de la gloria de Dios. Entonces, a través de este evangelio podemos conocer nosotros la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, todo lo que es su naturaleza, todo lo que es Él, su esencia, su gloria, ¿verdad? Su carácter, su naturaleza, todo lo que es Cristo en sí mismo, lo podemos conocer a través del evangelio que Pablo predicaba, porque es el evangelio de la gloria de Cristo, es el evangelio que revela la gloria de Cristo. Y la gloria de Cristo, pues es su naturaleza, ¿verdad? Es su carácter, es su esencia, lo que Él es en sí mismo. Y saben que a través entonces de este evangelio nosotros podemos conocer a Cristo, conocer su gloria, conocer su carácter, su naturaleza. Qué maravilloso. Por eso fue que Cristo le dijo en Juan 5, 39 y 40 a los religiosos de su tiempo. Oiga bien lo que les dijo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Realmente, el evangelio de Pablo revela y da testimonio de quién es Cristo, de la gloria de Cristo, de su naturaleza, de su esencia. Eso es maravilloso entonces. Si nosotros queremos conocer a Cristo, quien es la imagen misma del Padre, entonces tenemos que creer el Evangelio, recibir el Evangelio, estudiar el Evangelio, conocer el Evangelio que Pablo predicó y enseñó. Bueno, pero hay otra cosa muy linda, y es que el Evangelio de Pablo no solo nos revela la gloria de Cristo, lo que Él es, sino que también nos imparte la gloria de Cristo a todos los que lo obedezcamos. Si nosotros obedecemos este evangelio de Pablo, el resultado va a ser que la gloria de Cristo va a ser impartida a nosotros. El carácter de Cristo va a ser impartido a nosotros. La naturaleza de Cristo va a ser impartida y desarrollada en nosotros y vamos a ser llenos de la gloria de Cristo, porque este es el evangelio de la gloria de Cristo. Bueno,
Vamos al número 9. Al número 9. El Evangelio de Pablo es revelado también o es calificado también como el Evangelio revelado por Jesucristo. Revelado por Jesucristo. Mire qué maravilloso. Viene del Padre, es el Evangelio de Dios, pero el Padre se lo dio al Hijo y el Hijo se lo reveló a el apóstol Pablo. Es el Evangelio revelado por Jesucristo al apóstol Pablo. Entonces, ahí nos damos cuenta y confirmamos una vez más que este Evangelio no es un Evangelio de hombres, no es un Evangelio de hombres. Aunque Pablo ciertamente fue un hombre, pero no es el Evangelio de Pablo porque él lo haya creado, sino porque él lo recibió de Jesucristo para predicarlo y enseñarlo al mundo entero. Miremos lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 11 y 12. Este pasaje es muy, muy importante. Dice Pablo: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahí entonces nos lo aclara contundente y categóricamente. Dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Dice, sino por revelación de Jesucristo. Entonces podemos tener nosotros toda confianza, hermanos, en las cartas de Pablo, estar completamente tranquilos y seguros de que el evangelio que Pablo predicó, que el Pablo describió en sus epístolas, no es un evangelio de hombres. Porque él dice claramente, yo no lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino que yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora, ustedes saben que Pablo se convirtió en el camino a Damasco, ¿verdad? Cuando él iba persiguiendo a los hermanos. Ahí en el camino a Damasco el Señor le sale al encuentro, lo derriba de su cabalgadura, lo deja ciego tres días y 3 noches, ¿verdad? Después envía a Ananías, un siervo del Señor, quien va, ora por él para que reciba la vista, lo bautice en agua. Bueno, yo creo que también ora por él para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo. Pues Pablo se convierte en Damasco. Ahora, inmediatamente después, porque Pablo era un conocedor de toda la ley. Ese hombre dice que se sabía de memoria toda la Torá, o sea, los 5 libros de la ley, desde Génesis hasta Deuteronomio, él se lo había aprendido de memoria. De manera que cuando fue salvo, entonces comenzó a entender un poquito todo lo que la ley decía acerca de Jesucristo. Y con lo poquito que él entendía, comenzó a predicar, a dar testimonio a sus colegas, a sus correligionarios, ¿verdad? A predicar el evangelio. Pero como era digamos, un creyente nuevito, recién convertido, entonces todavía no tenía la madurez espiritual, estaba actuando precipitadamente, estaba actuando movido por sus emociones y no guiado por el Espíritu Santo. Entonces, los correligionarios, los colegas de él y todos los judíos, lo que hicieron es perseguirlo para matarlo y tuvieron que descolgarlo por el muro en una canasta para que no lo mataran y que se fuera. Entonces, él se fue huyendo para salvar su vida. Y gracias a Dios que se fue, porque si no lo hubieran matado, porque no era el tiempo de comenzar a predicar la palabra de Dios. Pero él estaba tan entusiasmado, tan emocionado, que inmediatamente comenzó a dar testimonio. Pero entonces
Lo tuvieron que sacar y él se fue, hermanos, se fue para Arabia. Quiero que miremos lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 15 al 18. Fíjese bien lo que dice. Gálatas 1, 15 al 18. Pero cuando agradó a Dios, dice, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice, no consulté enseguida con carne y sangre. No, ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo. No, sino que fui a Arabia. Fíjese que él se fue para Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Oiga lo que le voy a comentar acá. Dice que después que él se convirtió, no subió a Jerusalén para ser instruido por los apóstoles, sino que se fue a Arabia. Y sabe que allí en Arabia, óigame bien, él pasó 14 años en Arabia. Sí. Y después dice que volvió a Damasco. Y pasados 3 años, entonces subió a Jerusalén para ver a Pedro. O sea, si nosotros sumamos 14 años en Arabia y 3 años en Damasco, son 17 años después de su conversión que Pablo llegó a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Pero le leo este pasaje porque esos 14 años que él pasó en Arabia, en el desierto de Arabia, dice él claramente, esos 14 años fue cuando él recibió toda la revelación del evangelio que él después predicó y enseñó. O sea, no se lo enseñó ningún apóstol, no se lo enseñó ninguno de los discípulos del Señor, no, se lo enseñó directamente el Señor Jesucristo. Ha de haber sido un tiempo maravilloso el que él pasó ahí, metido con Dios en el desierto de Arabia, 14 años, buscando al Señor, recibiendo la palabra, recibiendo la revelación de este evangelio, y entonces él ya pues salió ahí capacitado, equipado para predicarlo. Por eso es que él dice que el evangelio que él predica es un evangelio revelado por el Señor Jesucristo. O sea que Pablo, aunque no anduvo con el Señor Jesús en sus 3 años y medio de ministerio, no anduvo con él ahí físicamente, pero él recibió todo este evangelio, lo recibió por revelación del Cristo resucitado y glorificado en el desierto de Arabia. Por eso es que todo lo que Pablo enseñó, fíjese, está un poco más avanzado incluso que los demás apóstoles. Si Pablo fue escogido para predicar este evangelio bendito que hemos recibido nosotros también. Bueno, vamos a el punto número 10, el adjetivo calificativo número 10 del evangelio de Pablo. Él también lo llama el evangelio de la incircuncisión, fíjese. El evangelio de la incircuncisión. Eso lo leemos en Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Sí, como a Pedro, el de la circuncisión. Entonces, aquí al evangelio que Pablo predicaba, él mismo lo llama el evangelio de la incircuncisión. Ese es el evangelio que a él le fue encomendado. Y luego dice que a Pedro le fue encomendado el evangelio de la circuncisión.
Ahora la pregunta es, ¿son dos evangelios diferentes o es el mismo evangelio? La verdad es que es el mismo evangelio. Lo que es diferente son los destinatarios, ¿verdad? La incircuncisión se refiere a los gentiles y la circuncisión se refiere a los judíos. O sea que Pedro fue enviado a predicar este evangelio a los judíos, mientras que Pablo fue llamado y enviado a predicar este evangelio a los gentiles. Entonces, cuando usted lea el evangelio de la incircuncisión, esto es una referencia a la predicación del evangelio de Dios, del evangelio de Cristo, del evangelio de la gracia, a los gentiles, ¿verdad? Los cuales, pues como usted sabe, no somos circuncidados físicamente, ¿verdad? No somos circuncidados ni somos obligados a circuncidarnos físicamente. Sí, no. Entonces, es el evangelio para los gentiles. Y Pablo fue levantado para ser predicador. Bueno, él dice para ser profeta, predicador y maestro de los gentiles. Así es de que nosotros podemos, hermanos, si quisiéramos, pudiéramos como escalar y escalar y escalar y escalar, buscando la línea de todos los predicadores que han llegado hasta nosotros, y llegaríamos finalmente a Pablo, ¿verdad? A Pablo. Porque Pablo fue encomendado para ir a las naciones gentiles a predicar este bendito evangelio. Pedro, pues fue comisionado para predicar el evangelio a los judíos predominantemente, pero Pablo fue llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Bendito sea Dios. Entonces, como cuando Pablo comenzó a predicar en Israel, no lo recibieron. No lo recibieron. Entonces Pablo dijo, pues entonces yo voy a sacudirme el polvo de los pies, ¿verdad? Y aquí el polvo de mis zapatos. Y me voy a ir de ustedes a gente que va a recibir este evangelio. Realmente los judíos rechazaron a Pablo, por eso Pablo en el capítulo 28 del libro de los Hechos, vemos que él dice, como ustedes no quieren este evangelio, entonces yo me voy para los gentiles, porque el llamado de Pablo fue predicar el evangelio de la incircuncisión o el evangelio a la incircuncisión, es decir, predicar el evangelio a las naciones gentiles. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, vamos ahora al número 11. Número 11. Es llamado también el evangelio de nuestra salvación. El evangelio de nuestra salvación. Y nosotros lo podemos aceptar de esa manera porque nosotros somos gentiles de nacionalidad, ¿verdad? Somos nacidos en otras naciones que no son Israel. Entonces, el evangelio de Pablo, que es el evangelio a los gentiles, es llamado el evangelio de nuestra salvación. Miremoslo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice Pablo, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, miren qué maravilloso. Este evangelio es llamado el evangelio de nuestra salvación, o sea que nos trajo y nos trae la gloriosa salvación de nuestras almas. La gloriosa salvación de nuestras almas. Oh, bendito sea este evangelio. ¿Se recuerdan de lo que dice Romanos 1:16? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente,
a través del ministerio de Pedro, al judío primeramente, y también al griego, o sea, a los gentiles, a través del evangelio de Pablo. Bueno, entonces, ahora quiero hacerles un comentario que me parece interesante e importante acerca de el evangelio de nuestra salvación. Óigame bien lo que le voy a decir. Tal vez esto le va a usted a dar luz, sobre algunos pasajes que ha leído seguramente. Usted ha leído que ya fuimos salvos, ¿sí? Ya fuimos salvos. También ha leído que estamos siendo salvos. Y ha leído que vamos a ser salvos. Entonces, note usted que la salvación realmente tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. O sea, nosotros, en cierto sentido, por medio de este evangelio, ya fuimos salvos, pero también estamos siendo salvos y también vamos a ser salvos. Ahora, ¿cómo se explica eso? ¿Verdad? Porque alguien puede decir, bueno, ¿en qué estamos entonces? ¿Somos o no somos? ¿Verdad? ¿Somos o no somos salvos? Bueno, la verdad es que, escúcheme, ya fuimos salvos en nuestro espíritu. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, creímos el evangelio, estas buenas nuevas de salvación, entonces el Señor entra a nuestro espíritu y en ese momento nuestro espíritu ya fue salvo. Ya somos salvos en nuestro espíritu. Esa es la salvación en tiempo pasado. Ya somos salvos en nuestro espíritu. Pero luego también la palabra dice, Pablo hablando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, en el presente estamos siendo salvos. Ya no en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya fue salvo. Ahora estamos siendo salvos en nuestra alma. ¿Verdad? Nuestra alma, que es como una ruleta de esas que uno ve en las ferias, ¿verdad? Y que se le tiran dardos para clavarlos en ciertos espacios. El alma de nosotros es como esa ruleta que tiene muchas áreas, ¿verdad? Y el Señor va salvando un área primero, conquistando un área, después conquistando otra área, después conquistando otra área y otra área de nuestra alma, Y Él va perfeccionando su obra en nuestra alma, su obra de salvación en nuestra alma. Entonces, en el presente estamos siendo salvos en nuestra alma. Es un trabajo que todavía no ha terminado. Entonces, por ende, la salvación está todavía llevándose a cabo en nuestra alma. Ahora, cuando la obra se termine, entonces ya nuestra alma estará salva. Usted no me dejará mentir que tenemos áreas en nuestra alma que todavía son pecaminosas, ¿verdad? Todavía tenemos áreas que no están conquistadas por el Señor, que todavía no son salvas. Pero el Señor está trabajando, está salvando nuestras almas en el tiempo presente. Y luego, la salvación se va a consumar, se va a terminar en la segunda venida de Cristo, cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Cuando se pase de ser un cuerpo mortal a inmortal, un cuerpo corruptible a incorruptible, entonces se completará la gran salvación, ¿verdad? La gran salvación. Hemos sido salvos en nuestro espíritu, estamos siendo salvos en nuestra alma en el tiempo presente y terminaremos siendo salvos en nuestro cuerpo cuando el cuerpo sea glorificado. Bendito sea Dios. Si nosotros estamos vivos, cuando el Señor venga, vamos a ser transformados. Y si habremos muerto, vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Entonces, allí la salvación se completará. De manera que, y esto lo obtenemos gracias
al Evangelio de Pablo, al Evangelio de Cristo, al Evangelio de Dios, al Evangelio de la gracia, al Evangelio de la gloria. Gracias a este bendito Evangelio que el apóstol Pablo recibió para ser predicado y enseñado. Bueno, vamos al número 12. Adjetivo número 12. También el Evangelio de Pablo es llamado el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De las inescrutables riquezas de Cristo. Dice, ¿qué significa la palabra inescrutable? Que no puede ser escrutado. ¿Verdad? Escrutado, o sea, no se puede llegar al fondo de este evangelio. Es tan amplio, es tan profundo, es tan grande y tiene riquezas que son inescrutables. Inescrutables en este mundo. Sabe que vamos a necesitar toda la eternidad para ir conociendo la riqueza del Evangelio de Cristo. Cuando yo estudio la palabra, escucho a los maestros, el Espíritu Santo me enseña verdades, yo me regocijo y me emociono al entender la palabra de Dios, las riquezas de Dios. Sabe que todo lo que sabemos ahorita es como estar raspando por encimita nada más, las riquezas de Cristo. Esto se va a poner bueno por toda la eternidad, hermanos, por toda la eternidad, porque vamos a estar conociendo las riquezas inescrutables para la mente humana de este evangelio. Miremos lo que dice Efesios, capítulo 3, versículo 8. Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire qué humildad la de Pablo, ¿verdad? Ahí me pongo yo a pelear con Pablo, porque yo digo, no, Pablo, yo soy el que es menos que el más pequeño de todos los santos. Y ahí estoy en discusión con él, porque yo me considero menos que el más pequeño de todos. Pero Pablo ya lo dijo también, ¿verdad? Ahora dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice, de anunciar entre los gentiles, fíjense, hermanos, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Oh, qué maravilloso. Las inescrutables riquezas de Cristo. Hay una inmensa gama, hermanos, de riquezas en el Evangelio de Pablo. Hay riquezas que son para este mundo y hay riquezas que son para la eternidad. ¿Sí? ¿Sí? Para la eternidad. Ahora estamos conociendo las riquezas que Él nos quiere revelar. Las cosas reveladas son para nosotros, pero cosas que son secretas, que solo las conoce Dios. Y esas riquezas seguramente el Señor va a ir revelándolas en la eternidad, ¿verdad? Porción por porción, por porción, por porción. Y mire, vamos a seguir estudiando el Evangelio de Pablo por toda la eternidad, por toda la eternidad. Ahora nos regocijamos aquí en estos estudios, pero hermanos, mire, por la eternidad vamos a seguir escrutando, escudriñando, escarbando, conociendo, ¿verdad? Todas las riquezas de este glorioso evangelio de Pablo, que es el evangelio de Cristo, que es el evangelio de Dios, que es el evangelio de la gloria, el evangelio de la gracia. Amén. Ahora, yo creo que, óigame bien, hay riquezas en el Padre, hay riquezas en el Hijo y hay riquezas en el Espíritu Santo. Y por la eternidad vamos a estar conociendo la riqueza del Espíritu Santo, las riquezas de Cristo, el Hijo de Dios, y la riqueza del Padre eterno,
sea, mire, hermano y hermana, de veras, vale la pena, hermanos, perseverar fielmente en los caminos del Señor. Vale la pena no desanimarnos, no desalentarnos, no desviarnos. Vale la pena permanecer firmes, porque mire, si aquí, en este mundo, que vemos como por espejo las cosas, ¿verdad? Nos regocijamos con las grandes verdades que el Espíritu Santo nos enseña, que nuestros maestros nos enseñan, y hermanos, cómo hacer por toda la eternidad, ¿verdad? Conociendo las inescrutables riquezas de Cristo a través de este glorioso evangelio que ha llegado a nosotros, proviniendo de nuestro Padre Celestial. Bueno, así es de que llego al número 13 y aquí nos vamos a quedar, ¿verdad? El adjetivo número 13 del Evangelio de Pablo es el Evangelio de la paz. Así se le llama. En Efesios, capítulo 6, versos 14 y 15. Aquí voy a decir algunas cosas muy interesantes. Pero leamos el pasaje. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y oiga, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Así se le llama al evangelio que Pablo predicaba. Al evangelio de Cristo, de Dios, al evangelio que nos ha llegado. El evangelio de la paz. Oh, qué maravilloso. Ahora, hay tres aspectos de la paz que yo quiero mencionar. Primero está la paz con Dios. Sí, nosotros podemos tener paz con Dios. Acordémonos que antes éramos enemigos de Dios en nuestra mente, andando en los deseos de nuestra carne y haciendo las cosas que el mundo hace. Éramos enemigos de Dios. Pero gracias al evangelio, ¿verdad?, que hemos creído, que nos ha llegado, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas de que Cristo es nuestro Salvador y que murió por nosotros, ahora tenemos paz para con Dios. O sea, tenemos paz con Dios, ya no somos enemigos. Gracias a este evangelio, ya no somos enemigos con Dios. Ahora, a través de este evangelio hemos sido reconciliados con Dios. Aleluya. Él nos ha reconciliado consigo mismo por medio de creer este evangelio, ¿verdad?, este mensaje, esta enseñanza, estas buenas nuevas. Entonces tenemos paz para con Dios. Gloria a Dios. Bueno, el segundo aspecto de la paz. Y mira, aquí voy a decir algo que quizá usted se va a reír, pero es una gran verdad. Mire, hermano y hermana, fíjese que muchos no están viviendo el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación, el evangelio de la gloria, el evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. No están viviendo el evangelio de Pablo, no lo están viviendo, porque este evangelio es un evangelio, es el evangelio de la paz, de la paz. Y muchos hermanos, en lugar de estar en paz con los otros hermanos, están peleando, están en guerra. Y sabe que este no es el evangelio de la guerra entre hermanos, sino que es el evangelio de la paz los unos con los otros. Claramente Pablo dice, tened paz entre vosotros, porque el evangelio que él predicaba, que él enseñaba, es el evangelio de la paz, de la paz. Por eso en Hebreos, no sé si es 12:14 o 14:12, ahí dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, este es el evangelio de la paz, hermanos. Así es que en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres, ¿verdad?
En esto vamos a mostrar que estamos en el verdadero evangelio. Es un evangelio que nos lleva a estar en paz con Dios, reconciliados con Dios, a cuentas con Dios, pero también nos lleva a estar en paz con los hermanos, en paz los unos con los otros, ¿verdad? Es el evangelio de la paz. Y por supuesto, el tercer aspecto de la paz es tener la paz de Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Esa paz en los corazones que es como un árbitro, como un árbitro. Usted conoce los partidos de fútbol, ¿verdad? Ahí están los dos equipos jugando, y cuando un jugador le comete falta al jugador contrario, el árbitro inmediatamente toca su pito, toca su gorgorito y detiene el juego y cobra la falta. Dice, aquí se cometió una falta, aquí se cometió un foul, aquí hay que penalizar eso, ¿verdad? Hay que corregir eso y detiene el partido. Pues sabe que la paz de Dios es como un árbitro en nosotros. Cuando nosotros cometemos una falta, inmediatamente la paz de Dios se va de nosotros. Perdemos la paz. Ya no tenemos paz. Ella toca su gorgorito y dice, aquí has cometido una falta. Tienes que detenerte, tienes que pedir perdón a Dios. Y entonces, cuando le pedimos perdón a Dios, entonces vaya tranquilamente, regresa y el juego continúa, ¿verdad? Entonces, esta paz con Dios, con los hermanos y esta paz en nuestro corazón nos la trae o la encontramos en el Evangelio que Pablo predicó, que no es otro más que el Evangelio de Cristo, es el Evangelio de Dios, es el Evangelio también que los otros apóstoles predicaron, es el mismo Evangelio. Lo que sucede es que a Pablo se le concedió, por así decirlo, el cuerpo completo del mensaje de este bendito evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Entonces damos gracias a Dios por el evangelio de Pablo, ¿verdad? Gracias damos a Dios porque Pablo dice que es el glorioso evangelio que aquí, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Gloria a Dios. Así es de que, hermanos, no es, yo quiero que no vaya a malentenderme. El evangelio que Cristo predicó es el mismo. El evangelio que los otros apóstoles predicaron es el mismo, ¿verdad? Lo que sucede es que a Pablo se le dio como el cuerpo de toda la doctrina, de la enseñanza de este evangelio. Obviamente está apoyado, fundamentado por la vida de Cristo, las palabras de Cristo, y está también confirmado por las enseñanzas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, de los otros apóstoles, de Lucas también, ¿verdad? Pero el evangelio de Pablo es el evangelio de las epístolas, de la doctrina de la iglesia, y pues haremos bien en estudiar los escritos de Pablo. Y como estamos estudiando primera carta de Pablo a Timoteo, por eso que hemos entrado en estos asuntos. Bueno, damos gracias a Dios por este bendito evangelio, hermanos. Enamorémonos de él, amémoslo, vivámoslo, obedezcámoslo, caminemos de acuerdo a él, no nos avergoncemos de este evangelio, seamos como Pablo, ¿verdad? Seamos como Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque este evangelio fue predicado primero a los judíos y después ya salió a todos los gentiles, ¿verdad? Y gracias damos a Dios porque ha llegado a nosotros. Bueno, nos vamos a quedar aquí regocijándonos por este bendito evangelio que hemos recibido.
Bueno, podemos abrir los micrófonos ahora entonces, ¿verdad? Tal vez tenemos tiempo, si hay alguna pregunta, si hay alguna aportación, ¿verdad? Si hay algún comentario que usted quiera hacer, pues podemos tener unos 5 minutos, ¿verdad? O lo que sea necesario para que platiquemos. ¿Amén? Bueno, de que desmutee su micrófono, pues. Pastor, Sí, yo estoy pensando, digamos, cuando habla que el Evangelio es poder de Dios para salvación. sí, Realmente el Evangelio es un regalo de los cielos para nosotros, el pueblo gentil, y definitivamente. para los judíos también, ¿verdad? Correcto. Porque por medio de ese glorioso Evangelio, la salvación vino a nuestras vidas. Sí, Y que el Señor nos dé gracia para vivir ese Evangelio eh, con un espíritu, una gracia de los cielos para poder dar testimonio de este evangelio y, como decía, de no avergonzarnos, ¿verdad? Porque es poder de Dios correcto. para todo aquel que cree. Sí, Así es que bendito Dios por su evangelio y por habernos tomado en cuenta en nosotros para esa amén, salvación tan grande. amén. De verdad que debemos de estar agradecidos con Dios por Correcto. esa misericordia tan grande para con nosotros, ¿no? Amén. Gracias, hermano Saúl. Y no olvidemos, ¿verdad?, las palabras de Cristo en Marcos 16:15, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice ahí? ¿Quién sabe ese pasaje? Ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio. Predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, miren ahora, cuando salgamos de la pandemia esta, hablemos a tiempo y fuera de tiempo. Evangelicemos. Yo tengo las ganas de salir y que vayamos a las zonas, a las esquinas, a predicar este evangelio, ¿verdad? Así es de que bendito sea Dios. Gracias, hermano Saúl, por su comentario. ¿Alguien más que quisiera aportar algo para enriquecer esta plática, hermanos? ¿Estamos bien todos? Amén, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces damos gracias al Señor por el Evangelio de Cristo, hermanos. Sí, el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia, para todo lo que nos trajo este bendito Evangelio. Hay una cosa que me vino a la mente cuando el hermano Saúl estaba hablándonos, es que, miren, hermanos, los judíos y los gentiles van a ser salvos solo a través del Evangelio. No hay otro camino. Mire, el islamismo va a llevar a la gente al infierno. Óigase bien, el judaísmo va a llevar a la gente al infierno. Es el Evangelio el que realmente tiene el poder y el mensaje de salvación para los judíos y para todos los gentiles. Así es de que usted va a ver en el avivamiento que viene y aún en la segunda venida de Cristo, los judíos que ahora no quieren nada con el evangelio van a tener que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que se pueda ser salvo. Solamente Amén. el Así nombre es. de Jesucristo, ¿verdad? Bueno, Aleluya. muy bien. Gloria a Dios. Amén. Amén. Así es. Bueno.
Entonces vamos a terminar con oración. No sé si hay alguien que quisiera orar, hermanos, voluntariamente ahí en los que estamos conectados. ¿Quién nos quisiera despedir con palabras de oración? ¿Hay alguien que nos quisiera? Sí, sin pena, hermano. Bueno. ¿Está por ahí la hermana Kenny? Hermana Kenny. Ahorita, hermano. Ahorita que está ya presente de los Amén, hermano. altos. ¿Está por ahí? Oh. Bueno, Amén. ¿puede usted orar para terminar el estudio de hoy? Amén, hermano. Bueno, Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Cristo Santo, por esta revelación, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos tomaste en cuenta, Señor amado. Gracias por esa misericordia para con nosotros. Cristo Santo, te bendecimos, Señor, y te adoramos, Señor amado, porque tú eres grande y misericordioso para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor amado, abriste nuestros oídos, abriste nuestro corazón para que te conociéramos, Señor, porque ha sido tu misericordia para con nosotros, Cristo Santo. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Y viene hermano Fito, Señor Jesús. Gracias, Cristo Santo, por ese maná, Señor, que tú has derramado, Señor, sobre nuestras vidas, Cristo Santo. Te bendecimos, Señor, y te adoramos, Cordero Santo. Te pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes para poder hablar, Señor, de esta hermosa palabra, Cristo Santo, y que sí, podamos Señor. nosotros compartirlo, Señor amado. Que podamos, Señor, hablar, Señor Jesús, con denuedo tu palabra, Cristo Santo. Por favor, Señor Jesús, que pueda, Señor, penetrar, Señor, nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias, Cristo Santo. Bendecimos de cada uno de mis hermanos que estuvimos, Señor, presentes en esta hermosa palabra que tú has hablado, Señor, a nuestras vidas. Te pedimos, Señor Jesús, que bendigas la vida de hermano Fito, bendice su familia, bendice cada uno de nuestros hermanos que estuvimos presentes, Cristo Santo. Gracias, Señor amado, por esta familia grande, preciosa que tú, Señor Jesús, nos has añadido, Señor amado. Gracias te damos, Padre bendito. Bendecimos la vida de cada uno, Señor Jesús. Y gracias, Señor, por esa linda palabra que tú, Señor, nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Les tengo un anuncio, hermanos. Fíjense que hoy recibimos ya información de nuestras autoridades de que ya se va acercando el día en que vamos a poder reunirnos. Creo que ya comenzamos a hablar con el pastor Ricardo y los líderes de la iglesia. Entonces vamos a comenzar ya a hacer planes. Tentativamente, quizá vamos a comenzar de ayer en 15, ¿verdad? No este domingo que viene, sino hasta el siguiente domingo. Vamos a estar ya como anunciándoles a ustedes oficialmente cómo vamos a ir regresando poco a poco pues, a los cultos, ¿verdad? Presenciales. Así es de que estamos orando para que Dios nos ayude, nos proteja, nos dirija. Ya varias iglesias ya están regresando ya a los servicios. Entonces, si nosotros queremos ser muy cautos, muy prudentes, muy cuidadosos para hacer las cosas bien hechas, pero ya se está acercando el tiempo de nuestro regreso.
Gloria a Dios. Vamos a estar organizando bien todo, ordenando bien todo, para que no haya ningún riesgo, ¿verdad?, de enfermarnos ahí, y que siempre continuemos alabando al Señor, ¿verdad?, en nuestras reuniones. Estemos pendientes y estemos orando, hermanos, para que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga a mi hermano David. Por ahí, mi hermano David. Mi hermano Miguel Ángel. Buenas noches. Feliz noche a todos. Noche, hermano. Abrazo. Dios los bendiga, hermana Astrid. Y Dios los bendiga grandemente. Estuvo ahí el hermano Rafa, ¿no? Sí, sí. Mi hermano Ahí David. está presente. Buenas noches. Mis amados. Buenísimos. Gracias. Gracias. Dios los bendiga entonces y hasta luego. Bendiciones. Amén.